no descartan que el asesinato del fiscal ocurrido hoy en Desamparados sea como consecuencia de su trabajo. Sin embargo, aún esto está en investigación. Hans de la O Solís, fiscal de flagrancia de Heredia, fue asesinado el miércoles pasada las 11 de la noche cuando parqueaba el vehículo personal en su vivienda en el barrio El Jardín en Desamparados, luego de que salió de su trabajo. El OIJ confirmó que de la O fue impactado en 6 ocasiones con un arma 9 milímetros y todavía están determinando si fue una o dos personas quienes cometieron el homicidio. Inició las maniobras para estacionar el vehículo y cuando prácticamente ya lo tenía bien ubicado, se le acercaron al automotor una o dos personas, eso tenemos que determinarlo, y accionaron un arma de fuego en contra suya. Hasta donde tenemos en este momento entendido y sobre la base de una visualización preliminar, tenía por lo menos 6 impactos de bala. Lo que no está claro hasta este momento es el móvil del crimen, pues todavía no descartan que se haya tratado de alguna consecuencia producida por las labores propias de él como fiscal, o bien de otras hipótesis como un asalto u otro hecho. Efectivamente, la forma en que se dan los hechos pues permite establecer que es un asunto de clara delincuencia violenta, pero poder decir las razones por las cuales se dieron ese hecho de violencia no están determinadas aún. A pesar de lo violento que fue el hecho, ni la policía ni la fiscalía quieren brindar una versión más clara de si el hecho pudo haberse tratado de algún tipo de represalia por su trabajo, pero la fiscala general Emilia Navas y el director del OIJ, Walter Espinosa, sí dijeron que de confirmarse marcaría un precedente en el país al ser el primer caso. En caso de que se determine que la muerte de don Hans fue resultado o a consecuencia de su trabajo como fiscal de la República, aún más, como lo hacemos en cualquier investigación por homicidio, aún más vamos a ser más implacables. Existe una preocupación obvia, válida y razonable y sensata de que si esto es un ataque de la AMPA contra personas que trabajan en el sistema judicial, surge una preocupación adicional, surge un tema país que tendrá que abordarse también con muchísima delicadeza, con muchísima responsabilidad, porque sería prácticamente el primer evento en que se atenta y se acaba con la vida de un funcionario judicial como consecuencia de las actividades que ejecuta. Para el presidente de la Asociación de Fiscales, Ronald Segura, la forma en la que actuaron los homicidas es muy clara de grupos organizados que planearon detalladamente el homicidio. Exactamente, la forma en que se realiza la ejecución del hecho, porque yo creo que, digamos, es muy difícil relacionarlo con criminalidad común. Era el vehículo, ya estaba en la cochera de la casa, no se robó ninguna pertenencia de esta persona y más bien los disparos que se le realizan al compañero fiscal son directamente a la cabeza y es una forma en que actúan los sicarios a efectos de acabar con la vida de una persona. El fiscal tenía 12 años de laborar dentro del Ministerio Público. Hans de la O había ingresado al Ministerio Público en el año 2005. Estaba en fiscalías de al menos 11 despachos judiciales desde San José y Heredia hasta Garavito en Punta Arenas. Actualmente se desempeñaba atendiendo casos de flagrancia en Heredia. Así lucía la Fiscalía General en San José la mañana de este jueves. En el Ministerio Público y en el Poder Judicial en general están consternados por el asesinato del fiscal. Hans de la O tenía 49 años de edad y desde los 37 ingresó al Ministerio Público. Estuvo en al menos 11 fiscalías por varios cantones de Alajuela, Heredia, San José y Punta Arenas. Don Hans trabajó en Atenas, en San José, en la Fiscalía Agrario Ambiental, también trabajó en Heredia, en la Unidad de Inspección Fiscal, en La Unión, en Garavito, en Puriscal, en Punta Arenas y en Pavas. Y durante este año 2017, don Hans nos acompañó trabajando en San Joaquín de Flores, Grecia, y los dos últimos nombramientos fueron en San Ramón y en Flagrancias de Heredia, donde trabajó hasta el día de ayer aproximadamente a las 11 de la noche que abandonó la Fiscalía. Según Ronald Segura, el presidente de la Asociación de Fiscales, pero quien fue por mucho tiempo compañero del fiscal asesinado, de la O se dedicaba a su trabajo con pasión y ética, y lo que pretendía siempre era hacer cumplir la ley.
Hans era una persona, como todos los fiscales, nosotros no llevamos procesos contra la gente, simplemente actúa en el proceso porque ese es su trabajo, pero no tenía, digamos, él nunca tuvo un problema de enemistad personal con alguna de las personas que procesaba, que es la realidad a nivel del país. O sea, los fiscales no son enemigos de los delincuentes, simplemente hacen un trabajo, llevan casos. La fiscala general Emilia Navas aseguró que sea cual sea el motivo del asesinato, utilizarán todo lo necesario y posible para encontrar al o los responsables. El país puede tener la seguridad de que todo el Ministerio Público se va a dedicar, si es necesario, a la investigación y vamos a ser implacables con encontrar a los o las responsables del hecho si se llega a determinar que tiene relación su muerte con sus tareas como fiscal de la República. Para el exfiscal general Francisco Dalanese, se deben de tomar las medidas para hacer cumplir la ley contra los responsables lo más pronto, si no se estaría perdiendo el país en este momento. El que hayan tocado a un fiscal, lo mismo que si hubieran tocado a un juez de la República, es una afrenta del crimen organizado contra la institucionalidad del país. Hay que tener claro que lo más importante en la democracia, lo que mantiene la democracia son los jueces y el sistema judicial, que comienza con el trabajo de la Fiscalía y de la Policía al llevar las causas a juicio. Según la Fiscalía General, ya se está abordando a compañeros y personal cercano para apoyarlos en el proceso que ahora deben de enfrentar. Muy buenas noches, amigos televidentes, y precisamente sobre este tema consultamos en redes sociales qué opina la población sobre esta muerte de un fiscal. Preguntamos específicamente en redes sociales qué significa para la seguridad de nuestro país el asesinato de un fiscal. Esto a través de nuestras diferentes redes Twitter, @SINART-Noticias, y también en nuestro Facebook, @SINART Costa Rica Noticias. Y esto fue lo que nos dijeron algunos de ellos. Por ejemplo, Carolina Jiménez nos menciona en nuestro Facebook: es el producto de un país de puertas abiertas, de refugio de delincuentes grandes y pequeños, además la indiferencia ciudadana. Efraín Alexander Obando Jiménez nos menciona que valemos nada, ya la ley de hoy en día no sirve de nada, porque aunque haya voluntad de alguna autoridad, simplemente están atados de manos. Aquí cabe la frase: burro amarrado ante león suelto. Michelle Chinchilla nos dice en nuestro Twitter: significa que el crimen tiene secuestrados a algunos funcionarios del Poder Judicial, o a los delincuentes no les tiembla nada para atemorizar al Poder Judicial. Cualquier caso es de igual forma grave. Sergio González Jiménez nos menciona: la culpa la tiene el mismo sistema que deja en libertad a los delincuentes, y eso provoca la inseguridad que estamos viviendo. Por último, Brenes Jesús nos indica: es la pérdida del control judicial y el ingreso de una etapa de terror, como ocurrió en Colombia. La mafia no tiene límites, pero hay que enfrentarla. Estos son algunos de los comentarios de redes sociales que nos hicieron llegar a por diferentes vías. Mencionar que comparan nuestro país con países como Colombia, como lo veíamos en los últimos comentarios, con Nicaragua y con Centroamérica. Es una preocupación grave de los ciudadanos esta situación, que tal vez en los últimos tiempos no se había dado de la manera que se dio durante la noche de este miércoles. Esta es toda la información de redes sociales. Por supuesto, recuerde darle clic a nuestra página web costarricanoticias.cr, en donde están estas y más informaciones del día. Muy buenas noches. Estamos de vuelta y con nosotros se encuentra don Paul Chávez, experto en seguridad. Paul, muy buenas noches. También tenemos a don Bernal Salazar, juez de la República, que nos acompaña vía telefónica. Don Paul, veamos entre las informaciones que nos presentaba Melissa, la reacción de la gente, es un elemento más donde crece la sensación de inseguridad ciudadana, esta situación que pasó, terrible situación que pasó la noche de ayer. Bien, los ciudadanos están en lo correcto en mucho de lo que están diciendo. Este hecho tiene que analizarse de la siguiente forma: es el primer asesinato de un fiscal en la historia judicial y criminal de Costa Rica, y esto hay que
conectarlo con lo que ha pasado en otros países, porque las descomposiciones de seguridad y de corrupción y otros crimen organizado que han experimentado México, Colombia, Guatemala, Honduras, ha pasado por aquí. Es decir, cuando ya empiezan a matar fiscales, jueces, alcaldes, políticos, diputados, etcétera, eso lo que evidencia es que el crimen organizado está, digamos, penetrando mucho más esa sociedad. Entonces, es otro elemento más para darnos cuenta de la gravedad que tiene el problema del país en materia de crimen organizado. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con crimen organizado si el fiscal aparentemente no lleva causas de crimen organizado? Bueno, es que aquí hay que señalar dos cosas. Lo primero es que la modalidad del asesinato es propio del crimen organizado. Todo indica que se trata de sicarios porque no hubo intento de robo, no hubo, digamos, intento de apoderarse de alguna de sus pertenencias. Aparentemente fue un sicario que lo mata llegando a su vivienda después de sus horas de trabajo. Es decir, lo venían siguiendo, le venían haciendo una inteligencia previa y finalmente lo ejecutan en su domicilio. Y el segundo factor a tener en cuenta es que hoy día ya usted no puede diferenciar la criminalidad común con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque una persona que pudo haber sido acusada en un caso que este fiscal llevó, perfectamente recurre a los sicarios que se han popularizado en el país para efectos de cometer este crimen. Entonces, hay una relación entre crimen organizado por este tipo de razones. Don Bernal, muy buenas noches. Don Bernal, ¿cuál es su opinión respecto a este tema y ese temor que podría existir a lo interno del Poder Judicial? Ustedes como jueces, también como los fiscales que tienen que ver con otros temas, pero se presentan casos de este tipo. No, primero que todo, gracias por la oportunidad. Claro, ya dejé de ser juez, hoy en día todos me conocen como ex juez. Desde el punto de vista, vamos a ver, el día de hoy, y me disculpo desde ya con todos los televidentes, en virtud no pueden acompañar en el set, estábamos en el Colegio de Abogados en un seminario, y aproveché la oportunidad de conversar y compartir con algunos jueces y algunos fiscales, algunos defensores, y por supuesto que existe un temor. Las palabras de la fiscal general, doña Emilia, son muy elocuentes en el sentido de que hay que ponerle un coto, un alto a este tipo de situación. Primero que todo, dentro de la línea de investigación que va a establecer el órgano de investigación judicial, no podemos hablar desde ya que es un acto llevado a cabo en contra de un funcionario, vamos a ver, de un fiscal por su actuación. Tristemente, y es una pérdida de un ser humano, y ya por eso es un hecho grave como tal. Y ojalá que pusieran el esfuerzo en todo tipo de hechos similares, en investigar quién es el responsable. Cuando la investigación llegue a determinar si efectivamente fue producto o no de su actividad, podríamos decir que efectivamente todas las alarmas hay que prenderlas, y por supuesto que están prendidas desde este momento, porque es una hipótesis que no se debe descartar, que haya sido producto de su actividad y que, como bien lo dice don Luis ahorita, que sea producto de algún expediente que tramitó o que estaba tramitando. Será la fase de investigación la que va a determinar o descartar, porque aquí comienza todo eso, y ver si efectivamente hay o no un vínculo con un crimen organizado, aunque el modus operandi da a entender que efectivamente podría ser. Aquí solamente estamos en una serie de hipótesis. Hay momentos en donde uno, desde el punto de vista funcional, uno ve que hay compañeros y excompañeros desde el Poder Judicial que andan libremente en la calle, sin ningún tipo de vigilancia, sin ningún tipo de protección, ningún tipo de resguardo, porque felizmente Costa Rica siempre nos habíamos dado el gusto y el placer de andar libremente sin ese temor. Ese respeto que tenía el Poder Judicial aparentemente se está quebrando hoy por hoy. Don Paul, recuerdo yo hace un par de años que tuvimos el caso en casa de un juez de la República que tiraron unas bombas Molotov. Correcto. A la casa, y se ha visto varios casos de jueces que o se han visto involucrados o se ha creado la duda de si tienen relación sobre todo con el narcotráfico. Lo cierto es que, y en este momento donde estamos viviendo un punto donde el Poder Judicial en sí está en cuestionamiento, este caso ahonda en esta etapa que está viviendo el Poder Judicial.
Correcto. Digámoslo así, el ataque al Poder Judicial es la última etapa del crimen organizado. Es decir, el crimen organizado empieza matando policías, que son lo más inmediato, empieza matando a los políticos que enfrentan eso, pero cuando empieza a matar a los jueces y los fiscales, es que definitivamente el crimen organizado ya no reconoce barreras en cuanto a lo que quiere hacer con respecto a un país. Hay un detalle aquí que nos escapa a propósito del asesinato del fiscal, y es que los fiscales de flagrancia son los que más enemigos se hacen. ¿Por qué? Porque resulta que los casos de flagrancia son, digamos, los delitos que suceden todos los días y a cada rato. Entonces, los delincuentes son juzgados prácticamente de forma inmediata. Los casos de narcotráfico, por así decirlo, tienen un alargue en su investigación, en su procesamiento. Entonces, un fiscal, un juez de narcotráfico, digamos, tiene casos menos enemigos, por así decirlo. Pero los fiscales de flagrancia están precisamente en más riesgo porque todos los días le entran lo que pasó en el día más lo que pudo haber pasado en la noche. Entonces, un fiscal de flagrancia perfectamente puede ser que le caiga un caso de narcotráfico, como igual le cae caso un carterista, un robacarros, etc. Entonces, su magnitud de enemigos es mucho más amplia que la que tiene un fiscal normal. Y efectivamente, como dice Bernan, como dijo la señora fiscal, esto lo que nos debe dar a entender es que el crimen organizado cada vez está penetrando más Costa Rica. Este es el homicidio ya 541, 542 que llevamos en este año, y el récord lo vamos a romper con respecto a años anteriores. Vamos a terminar entre 600 y 650 homicidios prácticamente, lo cual es una cifra histórica a nivel nacional. Don Bernal, ¿cómo no dejar que esto siga continuando? ¿Qué se puede plantear en ese momento? ¿Y cuál es esa protección con la que cuentan los fiscales, con la que cuentan los jueces? Vamos a ver, ayuda un poco. Ojalá que esto no solamente quede a nivel de estadístico y que al final del año cerremos con una serie de muertes más. Ojalá que eso logre detenerse. También hago un recuento hace varios años, y creo que todos los que tenemos un poco más de años, recordamos cuando también se incendiaron un despacho judicial y se destruyeron un montón de expedientes. Es decir, este no es el primer ataque a un ser humano, pero siempre y sí han existido previos ataques a las estructuras físicas, a los edificios, a los vehículos y demás. El fiscal, ¿cómo puede hacer, o un juez, cómo puede hacer eventualmente para poder evitar esto? Existen un montón de sugerencias, un montón de recomendaciones desde el punto de vista policial. Vamos a ver, no utilicen siempre los mismos lugares, no frecuenten los mismos lugares, utilicen diferentes rutas. Principio fundamental, sea cuidadoso a la hora de llegar a la casa, no utilice, vamos a ver, hay tantas y tantas recomendaciones que se dan a los oficiales. Hoy en día de los organismos de investigación judicial, el trabajo le va a quedar doble, y posiblemente el Consejo Superior del Poder Judicial tomará algún tipo de decisión con respecto a algunos de los fiscales o a algunos de los jueces quienes hayan decidido amenazas, porque eso es un tema y no es de hoy ni de ayer, es un tema de casi siempre. Los ofendidos, porque también tenemos que entender una parte, no solamente los imputados son los que pueden llevar a cabo algún hecho de este estilo, también un ofendido, el familiar del ofendido, el amigo del ofendido o el del mismo imputado son los que pueden, por decisión propia, tomar ese tipo de acciones, porque el fiscal o el juez, cuando toma una decisión, en alguna parte va a quedar mal, le va a caer. Si el juez condena a uno, el imputado y toda su familia y amigos posiblemente no les va a gustar la decisión que toma el juez. Y bien lo decía don Roger, el presidente de la Asociación de Fiscales, el trabajo que hace el juez, el trabajo que hace el fiscal, es un trabajo objetivo, no es un trabajo con ganas de ganarse enemigos, ni que es a título personal, es un trabajo más que hacen. Lo que pasa es que hoy por hoy es bastante complejo en imaginarse qué podrán tener las personas en su mente cuando ven que una persona quedó en libertad, y uno lo lee en las redes sociales. Todo el mundo considera que el juez fue muy inepto, que el fiscal hizo mal el trabajo, y puede que la prueba, los elementos de prueba, sean los que hubiesen determinado que era la condición, es decir, dejarlo en libertad. Aquí es un trabajo comunal, no solamente de los jueces, ni de los fiscales, ni de los auxiliares, ni de la policía. Tiene que ser a nivel país, en donde todo el mundo trate de colaborar en que las cosas se resuelvan como mejor mande. Y tal vez si la gente fuera un poco destruida con respecto al tema, comprenderían lo complejo que es el sistema. No es así solamente como soplar y hacer botellas. Muchas gracias, don Bernal Salazar, que nos atiende vía telefónica. Don Paul, a mí me causó bastante impresión que la gente hable todavía de Colombia, ¿verdad? Cuando era una realidad
vivida en Colombia hace unos 25 años. La realidad que tenemos más inmediata, que serían Honduras, Guatemala y México, que comparten una estadística muy interesante, que es que 9 de cada 10 asesinatos o muertes de forma violenta quedan en la impunidad en estos países hacia el norte, del triángulo norte de Mesoamérica. Esa es una realidad que sí nos debería asustar y que sí debe generar acciones desde lo legislativo, desde lo ejecutivo y desde lo judicial. Correcto. Aquí el análisis es el siguiente. Colombia vivió hace 25 años una época crítica. De hecho, se decía a nivel académico y a nivel de América Latina que Colombia era el país antimodelo de seguridad prácticamente en todo el mundo. Era el modelo de violencia, asesinatos, secuestros, etc. Y eso lo cambió totalmente Colombia en los últimos 10 años. Ahora, habría que decirle a la ciudadanía, complementando las palabras de Bernard, cómo Colombia logró esto. En primer lugar, voluntad política. Es decir, desde la presidencia de la República hubo un presidente que lanzó una política muy enérgica contra la delincuencia, la hizo propia esa lucha y eso fue algo fundamental. O sea, aquí nosotros necesitamos un presidente que haga el tema de la seguridad su caballo de batalla y su acción más enérgica. En segundo lugar, asignación de fondos. En Colombia se creó un impuesto de guerra precisamente para financiar a la policía y la lucha contra el narcotráfico. Y lo otro es que Colombia implementó una serie de reformas legislativas, entre esas la ley de extinción de dominio. Es decir, nosotros aquí los especialistas en seguridad hemos insistido en la necesidad de la ley de extinción de dominio y la Asamblea Legislativa la tiene ahí empantanada y no creo que en esta gestión legislativa se apruebe. Entonces, en Colombia hubo voluntad política, hubo asignación de fondos, depuración de los cuerpos policiales, gente capaz en materia de seguridad. El presidente actual, Juan Manuel Santos de Colombia, fue ministro de Defensa de Colombia y encabezó mucho de esta lucha. Y finalmente la ley de extinción de dominio fue clave para quitarle los dineros al narcotráfico. Mientras Costa Rica no pase por esas 5 acciones concretas que hizo Colombia, vamos a seguir en la ruta que Colombia tuvo hace 25 años. Y que está reflejado. Y se está reflejado ya. Es decir, nosotros tenemos de dónde coger, o sea, tenemos ideas de dónde coger, cómo revertir este tipo de situación. Pero nosotros lo que vemos en Costa Rica es que estas acciones se quedan empantanadas en la Casa Presidencial, en la Asamblea Legislativa, etcétera. Entonces, precisamente, en lugar de nosotros ver hacia Colombia y la experiencia positiva que ellos tuvieron de reversión de la inseguridad, más bien vamos camino hacia Honduras, hacia Guatemala, hacia El Salvador. Hay una noticia que no se ha dicho, pero yo quiero aprovechar esta oportunidad. Honduras está bajando la tasa de homicidios casi que en un porcentaje que inaudito. O sea, aquí es increíble. Costa Rica está con una tendencia a la alza en la tasa de homicidios y Honduras la ha bajado prácticamente en un 10, 15, 20%. Claro, siguen con una tasa de homicidios altísima. Sin embargo, ese país ha logrado revertir el fenómeno y ahí va caminando en ese tema. Entonces, vean lo grave. Países como Honduras, que la situación era crítica, están revertiendo la situación y Costa Rica más bien va para atrás. Don Paul, ¿de qué puede tratarse este móvil? De hecho, el organismo de investigación judicial no descarta ninguna posibilidad dentro de la que podría entrar desde que fuera algún caso que él haya resuelto propiamente el fiscal, cuando estaba como fiscal, hasta también que buscar silenciarlo por algún caso en específico. Ok, aquí el análisis va por esta vía. Durante mucho tiempo nosotros hemos pensado que el crimen organizado está aquí, que el tema de la delincuencia común está acá y el tema de la corrupción eran totalmente separados. Hoy día podemos ver que todo eso está de forma simbiótica. Voy a conectar con un hecho muy concreto cómo se relacionan. Antes, durante mucho tiempo, las armas de fuego, por ejemplo, usted para cometer un delito, usted la portaba, pero eso se convirtió en un delito. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los delincuentes? Hay lugares en Costa Rica, en Pavas, en Alajuelita, etcétera, donde usted alquila un arma de fuego. Es decir, los delincuentes para cometer un homicidio van, alquilan el arma de fuego, cometen el acto de sicariato, la devuelven y esa arma de fuego es utilizada para cometer asaltos en el centro San José. Entonces, el crimen organizado y la delincuencia común se han mediatizado, es decir, han hecho metástasis de una forma que no habíamos conocido en Costa Rica y como consecuencia de eso, con respecto a este acto, bueno, sí, aparentemente, repito, el señor fiscal, el que fue asesinado, no era parte de investigaciones de crimen organizado. Sin embargo, la forma como fue ejecutado sí la es. Entonces, al final de cuentas, estamos dentro del mismo paradigma del crimen organizado que azota este país, de una u otra forma. Muy bien, muchas gracias, don Paul y a don Bernard, que nos escuchaba vía telefónica. El tema que analizamos. Sí, y seguiremos con el mismo. Muchísimas gracias. Gracias. No, más bien gracias por invitar. Muy amable. Muchísimas gracias, don Bernard. Vea, de forma sorpresiva, el OIJ comunicó a los diputados que deben rendir testimonio por la investigación que realiza el Poder Judicial al magistrado Celso Gamboa. Nuestro compañero José Enrique Cibaja, hasta luego. esta información. Gracias, muy buenas noches. Bueno, los diputados, algunos reaccionaron